199. Infecciones por enterovirus, parvirus hecho y reovirus. Enterovirus. Clasificación y caracterización. Los enterovirus, miembros de la familia Picornaviridae, también reciben su nombre por su potencial para multiplicarse en el tubo digestivo. A pesar de su nombre, estos virus no son una causa prominente de gastroenteritis. Los enterovirus incluyen más de 115 serotipos que afectan al humano. 3 serotipos de poliovirus, 21 serotipos de coxsackie-virus tipo A, 6 serotipos de coxsackie-virus tipo B, 28 serotipos de chovirus, los enterovirus 68 a 71 y múltiples enterovirus nuevos, que comienzan con el enterovirus 73, identificados mediante técnicas moleculares. Los enterovirus humanos se han clasificado de nuevo en 4 especies designadas A, D. Virus hecho 22 y 23 han sido clasificados de nuevo como parechovirus 1 y 2, con base en la homología reducida de los nucleótidos y diferencias en cuanto a las proteínas virales. La vigilancia de los enterovirus realizada en Estados Unidos por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades mostró que en los años 2009 a 2013 los enterovirus y parechovirus más comunes pertenecieron a las familias de virus Coxsackie A. 6 y parechovirus humano 3, seguidos de virus hecho 11 y 18, virus Coxsackie A. 9 y B4 y virus hecho 6 y 30. Juntos, estos 8 virus comprendieron 58% de las cepas aisladas. Los enterovirus humanos contienen un genoma de ácido ribonucleico monocatenario rodeado de una cápside icosaédrica que comprende 4 proteínas virales. Los enterovirus no poseen una cubierta lipídica y son estables en medios ácidos, incluido el estómago. Estos virus son vulnerables a limpiadores con cloro, pero son resistentes a la inactivación por desinfectantes habituales, por ejemplo, alcohol, detergentes, y pueden persistir durante días a temperatura ambiental. Patogenia e inmunidad. Gran parte de lo que se conoce respecto a la patogenia por enterovirus procede de estudios realizados sobre la infección por poliovirus. Se cree que, después de la ingestión, los poliovirus infectan a las células epiteliales de la mucosa del tubo digestivo y desde allí se diseminan y replican en el tejido linfoide de la submucosa de las amígdalas y las placas de Peyer. Posteriormente, el virus se disemina a los ganglios linfáticos regionales, lo que va seguido de una fase virémica y se replica en los órganos del sistema retículo endotelial. En algunos casos tiene lugar una segunda viremia y los virus continúan replicándose en diversos tejidos, provocando en ocasiones una enfermedad sintomática. No está claro si los poliovirus alcanzan el sistema nervioso central durante la viremia o si también se diseminan a través de los nervios periféricos. Dado que en los seres humanos la viremia precede al inicio de la enfermedad neurológica, se ha supuesto que el virus penetra en el sistema nervioso central a través de la circulación sanguínea. El receptor de poliovirus es un miembro de la superfamilia de las inmunoglobulinas. La infección por poliovirus se limita a los primates, en gran parte por la capacidad de sus células de expresar el receptor viral. Los estudios que demuestran la existencia del receptor de poliovirus en la región de la placa motora del músculo en la unión neuromuscular sugieren que, si el virus penetra en el músculo durante la viremia, podría desplazarse a través de la unión neuromuscular, siguiendo el axón en sentido retrógrado hasta las neuronas del asta anterior de la médula. Los estudios realizados con monos y ratones transgénicos que expresan el receptor de poliovirus muestran que después de la inyección intramuscular, si se secciona el nervio ciático, los poliovirus no alcanzan la médula espinal. Considerados en conjunto, estos hallazgos sugieren que los poliovirus pueden diseminarse directamente desde el músculo al sistema nervioso central por vías nerviosas. El poliovirus suele poder cultivarse a partir de la sangre entre 3 y 5 días después de la infección, antes del desarrollo de anticuerpos neutralizantes. Mientras la replicación viral en sitios secundarios comienza a perder velocidad una semana después de la infección, persiste en el tubo digestivo. El poliovirus se elimina a partir de la orofaringe hasta por 3 semanas después de la infección y desde el tubo digestivo hasta por 12 semanas. Los pacientes con hipogamaglobulinemia pueden eliminar el poliovirus durante más de 20 años. Durante la multiplicación en el tubo digestivo, el poliovirus oral atenuado puede mutar y adquirir un fenotipo con más virulencia neurológica en unos cuantos días.
Sin embargo, quizás sean necesarias mutaciones adicionales para que cuente con virulencia neurológica completa. Un paciente con hipogamaglobulinemia que se había infectado 12 años antes y estaba recibiendo inmunoglobulina intravenosa, presentó repentinamente cuadriplegia y parálisis de los músculos respiratorios y murió. El análisis demostró que el virus había vuelto a una secuencia silvestre. La inmunidad humoral y la secretora en el tubo digestivo constituyen un factor importante para el control de las infecciones por enterovirus. Los enterovirus inducen inmunoglobulina M específica, que por lo general persiste durante menos de 6 meses, así como inmunoglobulina G específica, que perdura toda la vida. La proteína de la cápside BP1 es el objetivo predominante del anticuerpo neutralizante, que casi siempre confiere protección de por vida contra la enfermedad subsecuente generada por el mismo serotipo, pero no previene la infección o la eliminación del virus. Los enterovirus también pueden inducir inmunidad celular de importancia incierta. No se sabe que los pacientes con alteración de la inmunidad celular desarrollen un cuadro en especial grave cuando sufren infección por enterovirus. Por el contrario, las infecciones graves en pacientes con agamaglobulinemia resaltan la relevancia de la inmunidad humoral para el control de las infecciones por enterovirus. Se han verificado infecciones enterovirales diseminadas en receptores de trasplante de células hematopoyéticas. Los anticuerpos inmunoglobulina A son el instrumento para reducir la multiplicación del poliovirus en el tubo digestivo y su eliminación a partir del mismo. La leche materna contiene inmunoglobulina A, específica contra enterovirus y puede proteger al ser humano de la infección. Epidemiología. Los enterovirus están distribuidos por todo el mundo. Más de 50% de las infecciones por enterovirus diferentes de la poliomielitis y más de 90% de las infecciones por poliovirus son subclínicas. En los casos en los que sí se desarrollan síntomas, estos suelen ser inespecíficos, con fiebre y, en ocasiones, manifestaciones de vías respiratorias altas. Solamente una pequeña parte de las infecciones se acompaña de síndromes clínicos específicos. El periodo de incubación en la mayor parte de las infecciones por enterovirus oscila entre 2 y 14 días, pero suele ser inferior a una semana. La infección por enterovirus es más frecuente en zonas de bajo nivel socioeconómico, especialmente en condiciones de hacinamiento y en áreas tropicales en las que la higiene es deficiente. La infección es más frecuente en lactantes y niños pequeños. Las infecciones graves ocurren más a menudo en los primeros días de vida y en niños mayores y adultos. En los países en vías de desarrollo, en los cuales los niños se infectan a edades tempranas, es menos frecuente que la infección por poliovirus se asocie con parálisis. En los países con mejor higiene, es más probable que los niños mayores y los adultos sean seronegativos, se infecten y sufran parálisis. La adquisición de anticuerpos maternos disminuye el riesgo de infección sintomática en los recién nacidos. Los niños pequeños son los eliminadores más frecuentes de enterovirus y en los brotes familiares suelen ser el caso inicial. En las zonas templadas, las infecciones por enterovirus son más comunes en verano y en otoño. En los trópicos no existe un modelo estacional. La mayor parte de los enterovirus se transmite principalmente por vía fecal oral. El momento de mayor infectividad es antes y después del inicio de la enfermedad sintomática, cuando el virus está presente en las heces y en la faringe. La ingestión de alimentos o de agua contaminados por el virus también puede provocar la enfermedad. Ciertos enterovirus, por ejemplo, el enterovirus 70, que causa conjuntivitis hemorrágica aguda, pueden transmitirse por inoculación directa de los dedos al ojo. La transmisión por el aire tiene importancia en algunos virus que provocan enfermedades respiratorias, como es el caso del virus Coxsackie 21. Los enterovirus se pueden transmitir de la madre al feto por vía transplacentaria, provocando una enfermedad grave en el recién nacido. No se ha demostrado la transmisión de los enterovirus a través de las transfusiones sanguíneas o las picaduras de insectos. En las salas de recién nacidos de los hospitales se han producido brotes nosocomiales de virus Coxsackie y hecho. Manifestaciones clínicas. Infección por poliovirus. La mayor parte de estas son asintomáticas.
Luego de un periodo de incubación de 3 a 6 días, casi 5% de los pacientes presenta una enfermedad menor, poliomielitis abortiva, que se manifiesta por fiebre, malestar general, faringitis, anorexia, mialgias y cefalea. Esta situación suele resolverse en 3 días. Casi 1% de los enfermos presenta meningitis aséptica, poliomielitis no paralítica. El estudio del líquido cefalorraquídeo revela una pleocitosis a expensas de linfocitos, concentraciones normales de glucosa y concentraciones de proteínas normales o discretamente elevadas. En las fases iniciales puede haber leucocitos polimorfonucleares en el líquido cefalorraquídeo. En algunos pacientes, en especial en los niños, el inicio de la meningitis aséptica va precedido de malestar y fiebre. Poliomielitis paralítica. La presentación menos frecuente es la enfermedad paralítica. Luego de 1 o varios días, los signos de meningitis aséptica van seguidos de un intenso dolor de espalda y de cuello, así como de mialgias, además de la instauración rápida o gradual de una debilidad motora. En algunos casos, la enfermedad parece ser bifásica y hay una recuperación aparente después de la meningitis aséptica para que posteriormente, 1 o 2 días más tarde, retorne la fiebre y aparezca la parálisis. Esta forma es más frecuente en los niños que en los adultos. La debilidad generalmente es asimétrica, de predominio proximal y puede afectar a las extremidades inferiores, lo más frecuente, los brazos o los músculos abdominales, torácicos o vulvares. La parálisis se desarrolla durante la fase febril de la enfermedad y no suele progresar después de la defervescencia. También puede haber retención urinaria. La exploración pone de manifiesto debilidad, fasciculaciones, disminución del tono muscular e hiporreflexia o arreflexia en las zonas afectadas. En ocasiones, la arreflexia va precedida de una hiperreflexia pasajera. Es frecuente que los pacientes describan síntomas sensitivos, pero las pruebas sensitivas suelen ser normales. La parálisis vulvar provoca disfagia, problemas en la eliminación de las secreciones o disfonía. Puede haber insuficiencia respiratoria por broncoaspiración, por afección del centro respiratorio vulvar o por parálisis de los nervios frénicos o intercostales. La afección vulvar grave puede provocar un colapso circulatorio. La mayoría de los individuos con parálisis recupera cierto grado de funcionalidad transcurridas unas semanas o meses de la infección. Casi 66% de los enfermos sufre secuelas neurológicas. La forma paralítica de la enfermedad es más frecuente en las personas de más edad, en las mujeres gestantes y en quienes hacen ejercicio intenso o sufren traumatismos al momento de presentar los síntomas del sistema nervioso central. La amigdalectomía predispone a la poliomielitis vulvar y las inyecciones intramusculares aumentan el riesgo de parálisis en la extremidad o extremidades afectadas. Poliomielitis vacunal. Se estima que el riesgo de desarrollar poliomielitis después de recibir la vacuna oral es de un caso por cada 2,5 millones de dosis. Este riesgo es de cerca de 2.000 veces mayor en personas con inmunodeficiencias, de manera particular las que experimentan hipogamaglobulinemia o agamaglobulinemia. Antes de 1997, en Estados Unidos se producían cada año un promedio de 8 casos de poliomielitis relacionados con la vacuna, tanto en vacunados como en sus contactos. La cantidad total de casos de infección por poliovirus relacionada con la vacuna disminuyó gracias al cambio de las recomendaciones, primero a un régimen secuencial de vacuna de virus poliomielítico inactivado y de vacuna poliomielítico oral en 1997 y, acto seguido, a uno de vacuna de virus poliomielítico inactivado en todos los casos en 2000. Entre 1997 y 1999 se informaron 6 de estos casos en Estados Unidos. No se ha informado caso alguno desde 1999. Síndrome pospolio. Consiste en la reaparición de debilidad, fatiga, fasciculaciones y dolor, con un aumento de la atrofia del grupo muscular que sufrió la enfermedad paralítica inicial 20 a 40 años antes. La frecuencia es mayor en las mujeres y con el paso del tiempo tras sufrir una enfermedad aguda. El comienzo es gradual y en ocasiones la debilidad se extiende a músculos que no sufrieron la afección inicial. En general, el pronóstico es bueno. La progresión hacia la debilidad suele ser lenta, con periodos de estabilización que duran 1 a 10 años.
Se cree que el síndrome se debe a una disfunción progresiva y a la pérdida de las motoneuronas que realizaron la compensación de las neuronas destruidas en el transcurso de la infección original y no a la persistencia o la reactivación de la infección por poliovirus. Otros enterovirus. Se calcula que en Estados Unidos se producen al año entre 5 y 10 millones de casos de enfermedad sintomática por enterovirus. Estos son la principal causa de meningitis aséptica y de procesos febriles inespecíficos en los recién nacidos. Es más probable que determinados serotipos produzcan algunos síndromes clínicos. Cuadro 199, 1. Proceso febril inespecífico, gripe de verano. La manifestación clínica más frecuente de la infección por enterovirus es un cuadro febril inespecífico. Transcurrido un periodo de incubación de 3 a 6 días, los pacientes sufren fiebre, malestar y cefalea de comienzo agudo. En ocasiones, los enfermos presentan síntomas de la porción superior de las vías respiratorias y algunos hasta náusea y vómito. Los síntomas suelen durar 3 o 4 días y la mayor parte de los casos se resuelve en una semana. Aunque las infecciones producidas por otros virus respiratorios son más frecuentes desde el final del otoño hasta el principio de la primavera, el cuadro febril por enterovirus se da con más frecuencia durante el verano y al comienzo del otoño. Enfermedad sistémica del recién nacido. Las infecciones más graves por enterovirus en lactantes se desarrollan en la primera semana de vida, aunque se puede producir enfermedad grave hasta la edad de 3 meses. A menudo, los recién nacidos presentan un cuadro clínico similar a la septicemia bacteriana, con fiebre, irritabilidad y letargo. Las alteraciones de los exámenes de laboratorio comprenden leucocitosis con desviación a la izquierda, trombocitopenia, alteración de las pruebas de función hepática y pleocitosis del líquido cefalorraquídeo. El proceso puede complicarse por miocarditis e hipotensión, hepatitis fulminante y coagulación intravascular diseminada, meningitis o meningoencefalitis, o neumonía. Puede ser difícil diferenciar la infección por enterovirus respecto de la septicemia bacteriana, aunque el antecedente de un episodio reciente análogo a una virosis en la madre proporciona un indicio respecto al diagnóstico: meningitis aséptica y encefalitis. Cuando se identifica el agente causal, los enterovirus son la causa de hasta 90% de los casos de meningitis aséptica en niños y adultos jóvenes. Los pacientes con meningitis aséptica generalmente se presentan con fiebre, escalofríos, cefalea, fotofobia y dolor con el movimiento ocular de comienzo agudo. También son frecuentes la náusea y el vómito. La exploración pone de manifiesto datos de meningismo sin signos neurológicos focales. También puede haber somnolencia o irritabilidad. En algunos casos puede encontrarse el antecedente de un cuadro febril que remite y reaparece varios días más tarde junto con signos de meningitis. Otras manifestaciones generales proporcionan indicios de una causa enteroviral como diarrea, mialgias, exantema, pleurodinia, miocarditis y herpangina. El análisis del líquido cefalorraquídeo de manera invariable revela pleocitosis. El conteo de células en él muestra una desviación del predominio de neutrófilos hacia el de linfocitos en el transcurso de un día de la presentación y el recuento total no excede 1000 células por microlitro. La concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo suele ser normal, a diferencia de la hipoglucorraquia que caracteriza a la parotiditis, con concentración normal o un poco elevada de proteínas. En algunos casos puede ser muy difícil excluir una meningitis bacteriana parcialmente tratada. La meningitis enteroviral es más frecuente en verano y otoño en las regiones de clima templado, en tanto que la meningitis viral de otras etiologías es más frecuente en invierno y primavera. Los síntomas suelen resolverse en el plazo de una semana, aunque las anormalidades del líquido cefalorraquídeo pueden persistir varias semanas más. La meningitis enteroviral suele ser más grave en los adultos que en los niños. Las secuelas neurológicas son raras y la mayoría de los pacientes tiene un pronóstico excelente. La encefalitis por enterovirus es mucho menos frecuente que la meningitis aséptica por enterovirus. En ocasiones, los casos de meningitis por enterovirus con mucha inflamación pueden complicarse con una forma leve de encefalitis que se identifica por letargo progresivo, desorientación y, a veces, convulsiones. La encefalitis primaria grave es menos frecuente.
Se calcula que 10 a 35% de los casos de encefalitis viral se debe a enterovirus. En general, los pacientes con buena respuesta inmunitaria tienen buen pronóstico. Los pacientes con hipogamaglobulinemia, agamaglobulinemia o inmunodeficiencia combinada grave pueden contraer meningitis crónica o encefalitis. Alrededor de la mitad de estos pacientes presenta un síndrome análogo a la dermatomiositis, con edema periférico, exantema y miositis. También pueden sufrir hepatitis crónica. Los enfermos pueden manifestar una enfermedad neurológica mientras reciben tratamiento de sustitución con gamma-globulina. Los patógenos más frecuentes en esta situación son los hechovirus, en especial el hechovirus 11. La enfermedad paralítica por enterovirus diferentes a los poliovirus se produce esporádicamente y suele ser menos grave que la poliomielitis. La mayor parte de los casos se debe a enterovirus 70 o 71, o a virus Coxsackie 7 o A9. La infección por enterovirus también se asocia con el síndrome de Guillain-Barré. Aunque algunos estudios sugieren la existencia de una relación entre los enterovirus y el síndrome de fatiga crónica, los trabajos más recientes no han demostrado este vínculo. Pleurodinia, enfermedad de Bornholm. Los pacientes con pleurodinia presentan fiebre y crisis de dolor torácico o de la porción superior del abdomen de comienzo agudo. El dolor torácico es más frecuente en los adultos y el dolor abdominal en los niños. Los paroxismos de dolor intenso y punzante suelen durar de 15 a 30 minutos y se acompañan de diaforesis y taquipnia. La fiebre alcanza un máximo en la hora siguiente a los paroxismos y cede con la resolución del dolor. Los músculos afectados muestran hipersensibilidad con la palpación y es posible detectar un roce pleural. El recuento leucocítico y la radiografía de tórax suelen ser normales. La mayor parte de los casos se debe a virus Coxsackie B y se presenta durante las epidemias. Los síntomas se resuelven en unos pocos días y las recidivas son raras. El tratamiento comprende la administración de antiinflamatorios no esteroideos o la aplicación de calor a los músculos afectados. Miocarditis y pericarditis. Se estima que los enterovirus causan hasta 33% de los casos de miocarditis aguda. En algunos casos de miocarditis aguda y pericarditis se han detectado el virus Coxsackie B y su ácido ribonucleico en el líquido pericárdico y el tejido miocárdico. La mayor parte de los casos de miocarditis o pericarditis por enterovirus se produce en recién nacidos, adolescentes o adultos jóvenes. Más de 2/3 de los pacientes son varones. Los pacientes a menudo se presentan con una infección de la porción superior de las vías respiratorias seguida de fiebre, dolor torácico, disnea, arritmias y, en ocasiones, insuficiencia cardíaca. En la mitad de los casos se documenta un frote pericárdico y el electrocardiograma revela elevaciones del segmento ST o alteraciones del ST y de la onda T. Las concentraciones de enzimas miocárdicas a menudo están elevadas. En los recién nacidos, la enfermedad con frecuencia es grave, mientras que la mayoría de los niños mayores y los adultos se recupera por completo. Hasta el 10% de los casos progresa a miocardiopatía dilatada crónica. Otra secuela posible es una pericarditis constrictiva crónica. Exantemas. La infección por enterovirus es la primera causa de exantemas infantiles en verano y otoño. Aunque los exantemas acompañan a la infección por muchos enterovirus, ciertos tipos se han relacionado con síndromes específicos. Los hechovirus 9 y 16 con frecuencia se asocian con exantema y fiebre. Los exantemas pueden ser aislados, rubeoliformes, o confluentes, morbiliformes, comenzando por la cara y diseminándose a tronco y extremidades. El hechovirus 9 es la causa más frecuente de exantema rubeoliforme. A diferencia del exantema de la rubeola, el exantema por enterovirus se produce en verano y no se acompaña de adenopatía. Después de la defervescencia pueden desarrollarse exantemas similares a la roseola, con máculas y pápulas en la cara y el tronco. El exantema de Boston, causado por el hechovirus 16, es un exantema análogo a la roseola. Se han descrito otros exantemas diversos, como el eritema multiforme, figura A1, 24, y las lesiones vesiculosas, urticarianas, petequiales o purpúricas. También puede haber enantemas, por ejemplo, las lesiones que se parecen a las manchas de Koplik que se observan en el sarampión, véase figura
1, 2. Enfermedad de mano, pie y boca. Figura 199, 1. Los pacientes con esta enfermedad presentan, después de un periodo de incubación de 4 a 6 días, fiebre, anorexia y malestar. Estas manifestaciones se siguen de dolor de faringe y de la aparición de vesículas, figura A. 1, 22, en la mucosa de la mejilla y a menudo sobre la lengua. Luego aparecen lesiones vesiculosas dolorosas a la palpación sobre el dorso de las manos, en ocasiones con afección de las palmas. Las vesículas pueden formar ampollas y ulcerarse con rapidez. Cerca de un tercio de los pacientes presenta también lesiones en el paladar, la úvula o los pilares amigdalinas y un tercio muestra exantema en los pies, con afección de las plantas, o en las nalgas. También se han publicado casos de erupciones generalizadas. La enfermedad es muy contagiosa y las tasas de ataque en lactantes son de casi 100%. Las lesiones suelen resolverse en una semana. La mayor parte de los casos se debe a virus Coxsackie 16 o enterovirus 71. En 1998 una epidemia de infección por enterovirus 71 provocó en Taiwán miles de casos de enfermedad de mano, pie y boca o herpangina, véase más adelante. Entre sus complicaciones graves se produjeron enfermedad del sistema nervioso central, miocarditis y hemorragia pulmonar. Aproximadamente el 90% de los que murieron eran niños de 5 años o menos y los casos de muerte se relacionaron con edema o hemorragia pulmonar. Los trastornos del sistema nervioso central comprendían meningitis aséptica, parálisis flácida, similar a la poliomielitis, o rombencefalitis con mioclonía y temblor o ataxia. La mediana de edad de los pacientes con complicaciones del sistema nervioso central fue de 2,5 años y en los casos de encefalitis, las resonancias mostraban lesiones del tronco encefálico. El seguimiento de los niños después de 6 meses mostró persistencia de disfagia, parálisis de los nervios craneales, hipoventilación, debilidad de las extremidades y atrofia. 3 años después se registraron secuelas neurológicas persistentes, con retraso del desarrollo y alteración de la función cognitiva. En China desde el año 2008, se han observado epidemias anuales de infección por enterovirus 71, cada año provoca cientos de miles de casos y cientos de muertes. Estas infecciones se acompañaban de fiebre, eritema, encefalitis del tallo cerebral con convulsiones mioclónicas y temblor de las extremidades. Algunos casos degeneraron en convulsiones y coma. Los hallazgos pulmonares comprendieron edema y hemorragia pulmonar. La concentración de creatina sinasa MB era elevada en algunos casos, pero por lo general no se observó necrosis miocárdica. En otros países de Asia, se observan epidemias cíclicas cada 2 o 3 años. Sin embargo, el virus circula en menor magnitud en Estados Unidos, Europa y África. En Estados Unidos, la enfermedad de mano, pie y boca por lo general es causada por virus Coxsackie 16. Entre noviembre de 2011 y febrero de 2012, se observaron en varios estados de Estados Unidos, brotes de la enfermedad mano, pie y boca por virus Coxsackie 16 y 19% de los enfermos fue hospitalizado. Herpangina. La causa más habitual de la herpangina es el virus Coxsackie y se presenta como fiebre de comienzo agudo, faringitis, disfagia y lesiones papulovesiculosas que se ulceran, de color grisáceo a blanco sobre una base eritematosa. Las lesiones pueden persistir durante semanas. Aparecen en la porción blanda del paladar, los pilares anteriores de las amígdalas y la úvula y se concentran en la parte posterior de la boca. A diferencia de la estomatitis herpética, la herpangina por enterovirus no se acompaña de gingivitis. La faringitis linfonodular aguda asociada con el virus Coxsackie 10 se presenta como nódulos blancos o amarillos rodeados de eritema y situados en la parte posterior de la bucofaringe. Estas lesiones no se ulceran. Conjuntivitis hemorrágica aguda. Los pacientes con conjuntivitis hemorrágica aguda presentan dolor ocular intenso de comienzo agudo, visión borrosa, fotofobia y secreción ocular acuosa. La exploración revela edema, quemosis y hemorragia subconjuntival y a menudo pone de manifiesto queratitis puntiforme y también la presencia de folículos conjuntivales, figura 199, 2. Es frecuente la adenopatía preauricular.
Se han relacionado epidemias y brotes de diseminación nosocomial con enterovirus 70 y virus Coxsackie 24. Los brotes más recientes los causó el virus Coxsackie 24 en China e India, 2010, Japón, 2011, y Tailandia, 2014. El 20% de los pacientes manifiesta síntomas generales, con cefalea y fiebre, y la recuperación suele ser completa en el plazo de 10 días. El comienzo repentino y la duración breve del proceso ayudan a distinguir la conjuntivitis hemorrágica aguda de otras infecciones oculares, como las ocasionadas por adenovirus y chlamydia. Algunos casos de conjuntivitis aguda hemorrágica epidémica por enterovirus 70 se han acompañado de parálisis. Otras manifestaciones. Los enterovirus son una causa infrecuente de neumonía y resfriado común en la infancia. De otoño de 2014 a enero de 2015 se confirmó infección por enterovirus D68 en más de 1000 personas con una infección respiratoria leve o moderada en 49 estados de Estados Unidos. Casi todos los casos notificados fueron en niños, muchos de los cuales padecían asma. Se ha detectado enterovirus D68 en muestras de secreciones de las vías respiratorias altas y en raras ocasiones en evacuaciones y suero de pacientes con mielitis flácida aguda. Si bien la evidencia epidemiológica en el año 2014 sugería que enterovirus D68 quizá provoca parálisis, ese vínculo no se logró establecer de manera definitiva en la mayor parte de casos recientes, y la mielitis flácida aguda en niños no ha sido vinculada con enterovirus D68. El virus Coxsackie B se ha aislado durante la necropsia en el páncreas de unos pocos niños cuya presentación clínica fue una diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, la mayor parte de los intentos de aislar el virus no ha tenido éxito. Otras enfermedades relacionadas con los enterovirus son bronquitis, bronquiolitis, laringotraqueobronquitis, CRUD, linfocitosis infecciosa, polimiositis, artritis aguda y nefritis aguda. Diagnóstico. El procedimiento más frecuente para establecer el diagnóstico es el aislamiento de enterovirus en cultivo celular. Aunque los cultivos de heces, de la nasofaringe o de muestras faríngeas procedentes de individuos con enfermedad por enterovirus a menudo son positivos, el aislar el virus a partir de estas localizaciones no demuestra su asociación directa con el cuadro clínico porque estos lugares con frecuencia están colonizados durante semanas en los pacientes con infecciones subclínicas. Es más probable que el virus aislado a partir de la faringe esté relacionado con la enfermedad que el aislado de las heces, pues el tiempo de eliminación del fago por la faringe es más corto. Es menos común que los cultivos del líquido cefalorraquídeo, suero, líquido de las cavidades corporales o de los tejidos sean positivos, pero un resultado positivo indica con claridad una patología provocada por enterovirus. En algunos casos solo es posible aislar el virus de la sangre o del líquido cefalorraquídeo. Por tanto, es importante cultivar múltiples zonas. Los cultivos tomados al principio de la infección tienen una mayor probabilidad de resultar positivos. La mayor parte de los enterovirus humanos puede detectarse en el plazo de una semana tras la inoculación de los cultivos celulares. Los cultivos pueden resultar negativos por la presencia de anticuerpo neutralizante, por la falta de sensibilidad de las células utilizadas o por una manipulación inadecuada de la muestra. En el caso del virus Coxsackie puede ser necesaria la inoculación en líneas de cultivo celular especiales o en ratones lactantes. La identificación del serotipo de un enterovirus es útil principalmente en los estudios epidemiológicos. Su utilidad en la práctica clínica, con pocas excepciones, es escasa. Es importante identificar las infecciones graves por enterovirus durante las epidemias y diferenciar la cepa de la vacuna de poliovirus de otros enterovirus presentes en la faringe o las heces. En todos los pacientes en los que se sospeche poliomielitis se deben obtener muestras de heces y de la faringe para cultivo, así como muestras de suero en la fase aguda y en la de convalescencia. Si no existe un cultivo positivo en el líquido cefalorraquídeo, la técnica más empleada para confirmar el diagnóstico de poliomielitis consiste en la obtención de una muestra de cultivo de heces con resultado positivo, tomada en el transcurso de las 2 primeras semanas desde el inicio de los síntomas.
Si se sospecha infección por virus poliomielítico, habrá que obtener 2 o más muestras de heces y de exudado faríngeo, cuando menos, con una día de diferencia, y hacer en ellas cultivos en busca de enterovirus, con la mayor rapidez posible. Si se aísla un virus de poliomielitis, habrá que enviarlo a un organismo sanitario para determinar si es silvestre o vacunal. Se ha utilizado reacción en cadena la polimerasa con transcripción inversa para amplificar el ácido nucleico viral del líquido cefalorraquídeo, sero, orina, heces fecales, conjuntiva, frotis faríngeo y tejidos. Un análisis con reacción en cadena la polimerasa de todos los enterovirus permite detectar a aquellos que afectan al ser humano. Si se utilizan controles adecuados, la reacción en cadena la polimerasa en líquido cefalorraquídeo tiene gran sensibilidad, 70-100%, y especificidad, mayor de 80%, y es más rápida que el cultivo. La reacción en cadena la polimerasa en líquido cefalorraquídeo tiene menos probabilidad de ser positiva cuando los pacientes acuden 3 o más días después del inicio de la meningitis o con infección por enterovirus 71. En estos casos, debe considerarse una reacción en cadena la polimerasa en exudados faríngeos o rectales. No obstante, es menos específica que la reacción en cadena la polimerasa en líquido cefalorraquídeo. La reacción en cadena la polimerasa en el suero también es muy sensible y específica para el diagnóstico de la enfermedad diseminada. La reacción en cadena la polimerasa puede ser en especial útil para el diagnóstico y vigilancia de la enfermedad por enterovirus en pacientes con inmunodeficiencia que reciben tratamiento con inmunoglobulinas, cuyos cultivos de virus pudieran resultar negativos. La detección de antígenos es menos sensible que la reacción en cadena la polimerasa. El diagnóstico serológico de la infección por enterovirus se ve limitado por el número elevado de serotipos y la carencia de un antígeno en común. La demostración de la seroconversión puede ser útil en casos inusuales para confirmar los resultados del cultivo, pero suele restringirse el uso de pruebas serológicas a estudios epidemiológicos. Es necesario colectar el suero y congelarlo tan pronto como se manifiesta la enfermedad y de nuevo alrededor de 4 semanas después. La cuantificación de los títulos neutralizantes constituye el método más preciso para la determinación de anticuerpos. La cuantificación de fijación de complementos suele ser menos sensible. Las cuantificaciones de inmunoglobulina M específica contra el virus se elevan tanto en la infección aguda como en la crónica. Tratamiento. Infecciones por enterovirus. La mayor parte de las infecciones por enterovirus es leve y ceden de manera espontánea. Sin embargo, es posible que se requieran cuidados intensivos en caso de enfermedad cardíaca, hepática o del sistema nervioso central. Se ha utilizado inmunoglobulina por vía intravenosa, intratecal o intraventricular con éxito terapéutico aparente en algunos casos de meningoencefalitis y dermatomiositis crónica por enterovirus en pacientes con hipogamaglobulinemia o agamaglobulinemia. La enfermedad puede estabilizarse o resolverse durante el tratamiento. Sin embargo, algunos pacientes se deterioran de manera inexorable pese al tratamiento. La inmunoglobulina intravenosa con frecuencia previene la enfermedad grave por enterovirus en estos individuos. En algunos casos de infección con potencial letal, se utilizó en recién nacidos la administración de inmunoglobulinas intravenosa con altas cuantificaciones de anticuerpos contra el virus infectante, quienes podrían haber carecido de anticuerpos adquiridos por vía materna. En un estudio clínico en que se incluyó a recién nacidos con infecciones por enterovirus, la inmunoglobulina con altas cuantificaciones de anticuerpos contra el virus infectante redujo las tasas de viremia. A pesar de esto, el estudio fue demasiado pequeño para mostrar algún beneficio clínico sustancial. La actividad de anticuerpos contra el enterovirus varía con la preparación de inmunoglobulina. En un estudio clínico de fase 2 de pleconaril para septicemia neonatal por enterovirus, se demostró que el intervalo hasta que la reacción en cadena la polimerasa sérica fuera negativa, se redujo y la supervivencia aumentó en recién nacidos con infecciones confirmadas por enterovirus que recibieron tratamiento con este fármaco, aunque en este estudio pequeño la diferencia no alcanzó a tener importancia. Hasta ahora, este fármaco no se encuentra disponible para utilizarlo en forma humanitaria. El Pocapavir y Vapendavir también se están probando para infecciones por enterovirus. Los glucocorticoides están contraindicados.
Las buenas prácticas de higiene, el lavarse las manos y uso de batas y guantes son importantes para limitar la transmisión hospitalaria del enterovirus durante las epidemias. Está indicado seguir precauciones de protección intestinal durante 7 días después de iniciada la infección por enterovirus. En estudios clínicos grandes se ha demostrado que las vacunas con enterovirus 71 desactivados son eficaces. No han sido autorizadas. Prevención y erradicación del poliovirus. Véase también capítulo 118. Después de un pico de 57.879 casos de poliomielitis en Estados Unidos en 1952, la introducción de la vacuna de virus poliomielítico inactivado en 1955 y de la vacuna poliomielítica oral en 1961 erradicaron finalmente la enfermedad por poliovirus silvestre en el hemisferio occidental. Esta enfermedad no se ha observado en Estados Unidos desde 1979, cuando hubo algunos casos entre grupos religiosos que se negaron a vacunarse. El último caso de parálisis por poliovirus silvestre en el hemisferio occidental se observó en 1991. En 1998, cuando se produjeron aproximadamente 350.000 casos de polio en 125 países, la Organización Mundial de la Salud adoptó una resolución para erradicar la poliomielitis hacia el año 2000. Entre 1988 y 2001, el número de casos en el mundo disminuyó más de 99% y solo se confirmaron 496 casos en el año 2001. No se ha detectado poliovirus silvestre tipo 2 en el mundo desde 1999 y tampoco ha circulado poliovirus silvestre tipo 3 desde el año 2012. América fue certificada libre de transmisión de poliovirus silvestre autóctono en 1994, la región del Pacífico Occidental en el año 2000, la región europea en 2002 y el sureste de Asia en 2014. Después del nadir de 496 casos en 2001, 21 países que previamente habían estado libres de polio publicaron casos importados de 6 países endémicos para polio entre los años 2002 y 2005. Hacia el año 2006, la transmisión de polio había disminuido en la mayor parte de estos 21 países. En 2016 se observaron 37 casos de polio silvestre. Estos casos provenían de Nigeria, Pakistán y Afganistán, que son los únicos países donde la polio sigue siendo endémica. Cuadro 199, 2. En el año 2017 se detectó poliovirus silvestre en varias muestras del alcantarillado en Pakistán. En el primer semestre de 2018 se habían notificado 22 casos de polio silvestre, que sucedieron en 2017 en Afganistán y Pakistán. La polio es fuente de inquietud para los turistas que no han sido vacunados o han recibido una vacunación parcial. Si bien la importación de poliovirus provocó casi 50% de los casos en el año 2013 y también se observó en 2014, no se ha notificado recientemente. Es claro que es necesario erradicar mundialmente la polio para eliminar el riesgo de importación del virus silvestre. Se cree que los brotes han sido facilitados por la tasa subóptima de vacunación, algunos grupos de niños no vacunados, la mala higiene y el hacinamiento, el almacenamiento inadecuado de la vacuna y una menor respuesta a uno de los serotipos en la vacuna. Si bien la campaña de erradicación mundial ha reducido considerablemente el número de casos de polio endémico, no se sabe si la erradicación constituye una meta realista, dado el gran número de infecciones asintomáticas y la inestabilidad política de los países subdesarrollados. La aplicación de vacuna poliomielítico oral, en especial en regiones donde la tasa de vacunación es reducida, se ha vinculado con polio vacunal por mutaciones que tienen como resultado el restablecimiento de la potencia viral y neurovirulencia durante la multiplicación prolongada en individuos o en la transmisión de persona a persona. Entre 1983 y 1993 se observó polio vacunal en Egipto y en muchos países se han notificado cientos de casos, incluidos 385 casos en Nigeria entre los años 2005 y 2012. Las epidemias se han interrumpido rápidamente después de una vacunación intensiva con vacuna poliomielítico oral. En el año 2005 hubo un caso de polio vacunal en una mujer estadounidense no vacunada que volvía de un viaje de Centro y Sudamérica.
En ese mismo año se encontró un lactante no vacunado y con inmunodepresión en Minnesota que estaba eliminando poliovirus vacunal. La investigación ulterior identificó a 4 de 22 lactantes en esa misma comunidad que estaban eliminando el virus. Los 5 lactantes se encontraban asintomáticos. Estos brotes subrayan la necesidad de mantener una gran cobertura vacunal y continuar la vigilancia en busca de virus circulantes. Entre los años 2010 y 2014 se notificaron cada año entre 60 y 70 casos de polio vacunal. En el año 2016 solo se notificaron 5 casos, en Nigeria, Pakistán y Laos. Hasta el inicio del año 2018, se habían notificado 92 casos de polio vacunal, ocurridos en 2017 en Siria y la República Democrática del Congo. De los 721 casos de polio vacunal notificados entre enero de 2006 y mayo de 2016, 94% fueron producidos por virus tipo 2. Al interrumpir la vacunación con vacuna poliomielítico oral tipo 2, debe disminuir aún más el número de estos casos. En la mayor parte de los países industrializados se utiliza vacuna de virus poliomielítico inactivado, mientras que, en los países en vías de desarrollo, incluidos aquellos donde la polio recientemente fue endémica, se utiliza principalmente vacuna poliomielítico oral. Aunque es posible inyectar por vía intramuscular otras vacunas, de virus vivos o atenuados, al mismo tiempo que la vacuna poliomielítico oral, es importante evitar las inyecciones intramusculares innecesarias durante el primer mes después de aplicar la vacuna poliomielítico oral, puesto que aumentan el riesgo de parálisis vacunal. En Estados Unidos existe a partir de 1988 una vacuna de poliovirus desactivado más potente. Después de varias dosis de vacuna poliomielítico oral aislada, el índice de seropositividad para cada serotipo de poliovirus muchas veces sigue siendo subóptimo para niños en los países subdesarrollados. Una o más dosis complementarias de vacuna de virus poliomielítico inactivado aumentan el índice de seropositividad para estos serotipos. Contra determinado serotipo, la vacuna poliomielítico oral monovalente que contiene únicamente el serotipo es más inmunógena que la vacuna trivalente, puesto que no interfieren otros serotipos. En vista de la erradicación del poliovirus silvestre tipo 2 y el establecimiento de vacuna poliomielítico oral tipo 2 como causa principal de polio vacunal, la vacuna poliomielítico oral bivalente, tipos 1 y 3, cuya superioridad había sido demostrada frente a la vacuna poliomielítico oral trivalente para inducir anticuerpos antitipo 1 y 3, sustituyó a la vacuna poliomielítico oral trivalente en abril de 2016. La adición de cuando menos una dosis de vacuna de virus poliomielítico inactivado trivalente después de la vacunación con vacuna poliomielítico oral bivalente reduce el riesgo de polio vacunal por virus tipo 2 y mejora la inmunidad contra poliovirus tipos 1 y 3. Por tanto, en el año 2016, más de 90% de los países incluyó una vacuna de virus poliomielítico inactivado trivalente en su esquema de vacunación. Conforme la polio tipo silvestre desciende y las notificaciones de polio ligadas a los virus de la vacuna aumentan, la Organización Mundial de la Salud está investigando si es posible producir vacuna de virus poliomielítico inactivado a partir de cepas vacuna poliomielítico oral que requieren de una menor biocontención, para finalmente sustituir a la vacuna poliomielítica oral. La vacuna poliomielítico oral y la vacuna de virus poliomielítico inactivado inducen anticuerpos que persisten al menos durante 5 años. Ambas vacunas inducen anticuerpos inmunoglobulina G e inmunoglobulina A en comparación con los receptores de vacuna de virus poliomielítico inactivado. Los receptores de vacuna poliomielítico oral eliminan menos virus y se reinfectan menos veces con el virus silvestre tras la exposición a poliovirus. Aunque la vacuna de virus poliomielítico inactivado es inocua y eficaz, la vacuna poliomielítico oral tiene ventajas como el hecho de que se administra con facilidad, cuesta menos e induce una respuesta inmunitaria intestinal que provoca disminución del riesgo de transmisión del virus silvestre en la comunidad.
como consecuencia de los progresos hacia la erradicación global de la poliomielitis, con la reducción del riesgo de casos importados, y la ocurrencia sostenida de nuevos casos de la enfermedad relacionada con la vacuna, en el año 2000 se recomendó la institución de un régimen de aplicación de vacuna de virus poliomielítico inactivado exclusivamente para la inmunización contra el poliovirus durante la infancia en Estados Unidos, con administración de la vacuna a los 2, 4 y 6 a 18 meses y a los 4 y 6 años. El riesgo de polio asociada con la vacuna se debe comentar antes de administrar la vacuna poliomielítico oral. En el cuadro 199.3 se muestran las recomendaciones de vacunación para los adultos. Han surgido dudas e inquietudes respecto a la interrupción de la vacunación en caso de que se elimine la propagación endémica del virus poliomielítico. Alguna de las razones que generan esta inquietud es que algunas personas con inmunodepresión eliminan poliovirus durante más de 25 años, este poliovirus vacunal puede circular y causar la enfermedad, y el poliovirus silvestre existe en laboratorios de investigación y en instalaciones donde se elabora la vacuna. Se están diseñando antivirales y anticuerpos monoclonales para reducir o interrumpir la eliminación del poliovirus en las personas que los excretan durante un tiempo prolongado. En fecha reciente se demostró en un estudio clínico que el Pocapavir reduce la eliminación de vacuna poliomielítico oral tipo 1, pero la aparición rápida de resistencia con transmisión viral, no obstante, la menor eliminación, indica que será necesario un tratamiento combinado con antivirales, anticuerpos monoclonales o ambos. Parvirus hecho. Los parvirus hecho humanos, al igual que los enterovirus, son miembros de la familia Picornaviridae. Los 16 serotipos de parvirus hecho humanos provocan por lo general infecciones durante la infancia. Las infecciones por parvirus hecho humanos 1 se observan a lo largo de todo el año, mientras que otras infecciones por parvirus hecho son más frecuentes durante el verano y otoño. Las infecciones por parvirus hecho humanos se manifiestan de manera similar a las causadas por enterovirus y en el recién nacido generan algunas veces una infección generalizada, meningitis aséptica, encefalitis, parálisis transitoria, exantemas, infecciones respiratorias, hepatitis y gastroenteritis. Si bien parvirus hecho humanos 1 es el serotipo más frecuente y por lo general causa una enfermedad leve, algunas muertes de lactantes en Estados Unidos se han vinculado con parvirus hecho humanos 1, parvirus hecho humanos 3 y parvirus hecho humanos 6. Parvirus hecho humano se aísla a partir de los mismos sitios que el enterovirus, incluidos nasofaringe, heces fecales y secreciones de vías respiratorias. La reacción en cadena la polimerasa utilizando cebadores de panenterovirus no detecta parvirus hecho humanos y, aunque los Centros para el Control de Enfermedades de América y otros laboratorios de investigación realizan reacción en cadena la polimerasa, muchos laboratorios comerciales no lo hacen. El pleconazil no es activo contra los virus hecho reovirus. Son partículas de ácido ribonucleico bicatenario y se subdividen en 3 serotipos. Los estudios serológicos indican que muchos seres humanos se infectan con reovirus durante su niñez. La mayor parte de las infecciones es asintomática o provoca síntomas leves de las vías respiratorias altas. Se considera que el reovirus es una causa rara de gastroenteritis benigna en lactantes y niños. Las especulaciones en cuanto al vínculo del reovirus del tipo 3 con la hepatitis neonatal idiopática y la atresia extrahepática de vías biliares se basa en una elevada prevalencia de anticuerpos contra el reovirus en algunos de los pacientes en cuestión y la detección de ácido ribonucleico viral por reacción en cadena la polimerasa en tejidos hepatobiliares en algunos estudios. Algunos ortorreovirus nuevos se han vinculado con enfermedades en el ser humano, por ejemplo, virus de Melaka y Campar con fiebre e infección respiratoria aguda en Malasia y virus de la Bahía Nelson con una infección respiratoria aguda del turista en Bali.